tardes a todos los que nos están siguiendo a través de las redes o que nos ven posteriormente. Bueno, a mí esta pregunta del antes y el después de la calidad en el Guarco me parece maravillosa porque me remonta a unos 30 o más años atrás, cuando a los años 80, más bien, cuando yo trabajaba desde muy niña en el conocido Bazar Nena. Recuerdo que era un negocio muy pequeño, de unos 30 metros, pero mi mamá ahí vendía de todo. Recuerdo que desde helados, librería, pasamanería, ropa, de todo. Era el único negocio de este tipo, por lo menos que yo recuerde, en el cantón. Y era tan así que para conseguir, por ejemplo, hojas bond, cartulina, cromos, había que desplazarse hasta el centro de Cartago. En esta época, en lo que se trabajaba en el cantón, como mencionaba Angelita, era básicamente la agricultura, pero a pesar de que era un cantón agrícola, y básicamente era el café lo que se sembraba, bueno, yo también recuerdo que se producía mucho lo que era la industria del mecate, pero a pesar de que era un cantón agrícola, aquí no se conseguían ni siquiera los productos de primera necesidad como verduras, hortalizas. Yo recuerdo que mi madre iba todos los sábados al mercado central de Cartago a comprar las verduras de la semana, incluso hasta la carne. Había pulperías, cantinas, obviamente, siempre han existido, pero no bazares, ni tiendas, ni boutiques como hoy, ¿verdad? Hoy podemos decir que nuestro cantón, en sus 4 distritos, tiene de todo para el consumo de todo lo que la gente necesite, incluso en la provincia de Cartago. Yo me atrevería a decir que tenemos de todo, desde ropa, ópticas, farmacias, veterinarias, negocios de comida que hay montones, hay servicios de abogacía, de elaboración de productos comestibles, suministros para la agricultura, para la industria, gimnasio, laboratorio. Bueno, yo creo que en el Cantón del Guarco tenemos muchísimo. Así que yo puedo asegurar que somos un cantón de primer nivel, de verdad que está muy desarrollado en lo que oferta de cualquier producto o servicio se refiere. Aquí en Tejar y en conjunto con los otros distritos tenemos prácticamente de todos. A mí me parece muy curioso, por ejemplo, y esto es una anécdota que nos pasa a nosotros en la tienda en Bandolera, que la gente llega y dice, bueno, que se fueron al mall, que se fueron a San José, que se fueron a Heredia, pero que vuelven a Bandolera. Porque en Bandolera tenemos la variedad que la gente necesita. Y así yo puedo asegurar que Mauren en su óptica tiene también la variedad que necesitamos. Podemos comprar de todo, hacernos todo lo que ocupemos aquí en el Guarco, porque la diferencia es abismal entre lo que existía antes y lo que había ahora. Por dicha, gracias a Dios, nos hemos desarrollado bastante en ese sentido como cantón. Este proceso de mantenerse en el tiempo, pues no ha sido fácil, pienso yo, es adaptarse a los cambios. Todos sabemos que hay un antes y un después de cómo se vendían, de cómo se ofrecían los productos y servicios, a cómo se ofrecen ahora, ¿verdad? Sobre todo después de la pandemia se marcó una línea bueno, yo antes llegaba y ponía la ropa en la tienda y ya se vendía. Ahora no, hay que promocionarse en redes sociales, hay que llegarle a la gente en el sillón de su casa, en su oficina, en el bus, donde venga, ahí hay que llegar a la gente, o lo metemos. Ahora o nos promocionamos en las redes o lo metemos. Vean que ahora hasta las fiestas patronales de la Inmaculada Concepción, que van a ser ahora en diciembre, están teniendo gran difusión a través de las redes sociales. Y en todo esto del cambio que ha habido en la prestación y en la calidad de servicios de todo tipo, en el Guarco para mí es muy importante y es algo que yo voy a hacer, es un llamado para que el desarrollo de todas las áreas que se vayan dando se den de la mano con una construcción bonita, que haga ver la ciudad linda, limpia y desarrollada. Yo pienso que eso es muy importante. A mí me da tristeza cuando yo veo un negocio en el centro que está feo, no, tenemos que hacer cosas bonitas, desarrollarnos, pero también mostrar una cara bonita para que nuestro cantón del Guarco y todos sus distritos